Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 194, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 11. Derrida, deconstrucción y post-filosofía. 1058. Derrida, una aproximación postmoderna. Jacques Derrida, 1930, se encuentra entre los más conocidos, pero también entre los más discutidos y controvertidos pensadores de los últimos decenios. Perteneciente a la generación que aparece en la escena filosófica alrededor de 1960, la generación de Foucault, Lyotard, Habermas, Rorty, tiene en común con estos contemporáneos suyos algunas problemáticas cruciales, pero se separa de ellos con propuestas radicalmente innovadoras que han puesto en discusión su pertenencia a la antigua sociedad de los filósofos. En los últimos años, solamente Rorty, entre los pensadores importantes de su generación, ha acogido con gran simpatía algunas tesis de fondo, si así se pueden definir, de sus reflexiones. Las problemáticas comunes a las que aludíamos se refieren a una actitud crítica frente a la herencia filosófica occidental, considerada en sus líneas generales y caracterizada de una manera diferente por cada uno de estos pensadores. Se trata de los problemas, para resumirlos en una frase sumaria, del moderno y del posmoderno, de la mayor o menor presencia de razones que consientan y legitimen la continuidad con la tradición filosófica. Derrida, en el debate de estos decenios, se ha alienado abiertamente y con las posiciones más radicalmente destructivas y en cualquier caso de gran originalidad, con aquellos que afirman la necesidad de ir más allá de aquella tradición. Él, con Foucault, Lyotard y Rorty, se encuentra entre los más asiduos teóricos, aunque Derrida no aceptaría esta definición del posmoderno, y por lo tanto, por ejemplo, entre los más criticados, junto con Heidegger y a sus contemporáneos mencionados por Habermas, teórico del moderno, que los califica todos como neo-nietzscheanos en su obra de 1985, Discurso filosófico de la modernidad. Derrida es hoy el más influyente internacionalmente de los teóricos del posmoderno. A diferencia de los otros, su influencia desde el periodo de los años 60 no se ha referido solamente a los ámbitos filosóficos, sino que se ha extendido en modo excepcional a los ambientes de crítica literaria, sobre todo en el área americana. Es a una conferencia pronunciada en la Johns Hopkins University en 1966. La estructura del signo y el juego en el discurso de la ciencia humana, donde se hace remontar el inicio de su éxito internacional y el giro deconstruccionalista de la crítica literaria americana más avanzada. Hoy él es mucho más estudiado en aquella zona que en su propio país. Formado en la inmediata posguerra, en una tradición filosófica dominada por el influjo de las tres H, Hegel, Husserl, Heidegger, como escribe un agudo estudioso de las recientes tendencias filosóficas francesas, sufre inicialmente el influjo de Sartre, del que, sin embargo, se aleja muy pronto para afrontar con profundidad el estudio de Husserl. Sobre Husserl versa su primera publicación importante, la introducción a la edición de escritos husserlianos sobre el origen de la geometría, de 1962. En los años inmediatamente posteriores lleva a cabo una serie de diálogos y de revisiones, con Husserl, pero también con Rousseau, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Freud, Foucault, Levi-Strauss, el estructuralismo y la lingüística saussuariana. El resultado de dichos encuentros críticos filosóficos está representado por las tres obras publicadas en 1971 que lanzan a la opinión pública, no solo filosófica, al nuevo pensador postestructuralista, que junto al Foucault, ya conocido desde algunos años atrás, renueva profundamente el panorama filosófico francés. Las obras son La voce e il fenomeno, sobre Husserl, Scrittura e differenza, colección de ensayos sobre varios autores, y De la gramatología, la obra más orgánica que parte de problemas de lingüística y de la filosofía del lenguaje de Rousseau. Además de pasar cuentas con la tradición occidental en aquellos mismos años,
Derrida pasaba cuentas, pero con actitudes menos críticas e incluso obteniendo profundas inspiraciones para sus peculiares propuestas deconstructivas, con la tradición hebraica, de la cual es igualmente heredero al haber nacido cerca de Argel en el seno de una familia judía. En particular, los nombres de los autores más cercanos y que están ampliamente presentes en los ensayos recogidos en Escritura y Diferencia son E. Jabez y E. Levinas. Los años inmediatamente siguientes están dedicados a precisar y organizar sus propuestas y sus estrategias en ensayos y coloquios que se encuentran entre los más ampliamente conocidos y estudiados. Aparecidos en diferentes revistas, están recogidos en otros 3 volúmenes publicados en 1972. La Dissemination contiene, además del ensayo que da título al libro, el muy famoso La Pharmacie de Platón. Marges de la Philosophie contiene, entre otros, los muy importantes y conocidísimos ensayos como lo son La Différence y la Mythologie Blanche, y Positions, coloquio de 1967 a 1971, de gran utilidad por la claridad con la que las típicas tesis derridianas resultan formuladas, a diferencia de muchos otros ensayos. Contiene también un coloquio de 1972. Los años 70 y 80 ven producirse una actividad publicística muy rica, difundida en revistas francesas, americanas y de otros países. Las publicaciones más significativas del periodo son Glass, Campanadas ha muerto, de 1974, Éperons, de 1978, La carta postal, 1980, Autobiographies, 1984. De gran interés y utilidad por el gran número de consideraciones y de noticias autobiográficas que contiene, es el ensayo The Time of a Thesis, Punctuations, aparecido en 1983 en el volumen colectivo Philosophy in France Today, a cargo de A. Montefiore, Cambridge, 1983. El estilo de escritura de Derrida, ya complejo y deliberadamente tortuoso en los escritos de los años 60, ha ido complicándose cada vez más. Está caracterizado por el rechazo a una andadura discursiva ordinaria, por el recurso frecuentísimo a los juegos de palabras. Derrida protesta: no son juegos de palabras. Los juegos de palabras no me han interesado nunca. Más bien son fuegos de palabras. Consumir los signos hasta las cenizas, pero sobre todo y con mayor violencia a través de un brío dislocado. Dislocar la unidad verbal, la integridad de la voz, quebrar o romper la superficie tranquila de las palabras, sometiendo su cuerpo a una ceremonia gimnástica, al mismo tiempo alegre y religiosa y cruel, en un coloquio de 1972, en Positioni. Que hay crueldad no solo hacia las palabras, sino también hacia el lector plasmado por la escuela, Derrida lo confiesa abiertamente en el mismo coloquio, cuando describe el tipo de trabajo documentado por sus escritos tan ilegibles. Un trabajo de este tipo, que es aquel en el cual estoy más comprometido, es calculado lo más posible para escapar a la conciencia cursiva y discursiva del lector plasmado por la escuela. También el lector, pues, está sometido a aquella gimnasia, alegre y religiosa y cruel, si quiere intentar comprender los textos del discurso derridiano. Por esta razón, se trata de textos no solo difícilmente accesibles y comprensibles, sino que además no son en absoluto resumibles. En el ensayo autobiográfico de 1983, Derrida motiva y justifica esta característica casi única de sus escritos, sosteniendo que quieren ser algo radicalmente distinto y alternativo respecto a las tesis de doctorado y, en general, a los ensayos de tipo científico académico que se practican en la universidad. La estructura de la Universitas tiene una vinculación esencial con el sistema ontoenciclopédico, ontológico y logocéntrico, que ha sido el objetivo constante de su trabajo crítico y deconstructivo. Puesto que, con todo, alguna vez Derrida olvida la crueldad de la que hemos hablado, un intento de formular una exposición de sus principales ideas o propuestas de trabajo
así es como preferiría llamarlos, es posible hacerlo.